Primeramente quiero daros las gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este estudio del Espíritu Santo con vosotras. La verdad que para mí es una gran bendición y me ha sido de mucha bendición prepararlo. Os he mandado un bosquejo con versículos y con algunas partes para rellenar y así podéis seguir el estudio. Vamos a hacer la primera clase haciendo una introducción sobre lo que creemos y vemos en las Escrituras sobre el Espíritu Santo con relación a nosotros, ¿verdad? Por supuesto, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? No es una fuerza, no es algo impersonal, es una persona, ¿verdad? Hemos puesto 7 puntos, ¿vale? Entonces, el primer punto es el resultado lógico. El tener el Espíritu Santo en mí, en ti, si eres una hija de Dios, es el resultado lógico de ser salvos, nacidos de nuevo. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, eso es bien claro, ¿verdad? En la Escritura no hay un lapso entre yo creo en Jesús, lo acepto en mi vida como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, y luego hay otro momento más adelante en que yo recibo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente desde que es salvo, porque si no dice que no es salvo. Entonces a veces podemos confundirnos esperando que las personas actúen o lleven una vida de acuerdo al fruto del Espíritu Santo cuando no tienen al Espíritu Santo porque no han sido salvos todavía. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Muy bien, punto número 2. Es el sello y las arras de que pertenecemos a Dios. Es como un anillo en un matrimonio que te dice, ese serían las arras, que te dice que perteneces a alguien y esa persona pertenece a ti, son un matrimonio. Es una señal de que perteneces a Dios. El sello es igual, es la misma expresión, como el sello que ponían antiguamente pues los gobernadores, los emperadores. Nadie podía romper ese sello ni podía borrarlo porque pertenecía a esa persona, esa autoridad, ¿verdad? Entonces el sello de Dios en nosotros es el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Luego ahí tenéis más para leer y en Colosenses 2:8-23 os dejo todos esos versículos que hablan de que estamos completos en el Señor. No tenemos algo más para hacer salvos. Él vive en nosotros cuando nos salva y su Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Al momento de ser salvos recibimos su Espíritu, eso sería el número 3. No es más adelante. En Juan 14 dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo vendría, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando Él, Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, ese es Jesús en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos
a Él. Se está hablando del Padre también. Y haremos morada con Él. El Señor mismo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque eso lo está diciendo en el futuro, porque ellos iban a recibir el Espíritu Santo, que lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Es muy claro el Señor. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, es un templo nuestro cuerpo, donde el Espíritu Santo mora, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos propiedad de Él. Eso es una verdad que es difícil de entender para nosotros, cómo Dios, el Dios del universo, puede hacer su morada en vasos de barro, como somos nosotros. Pero eso es lo que Él dice, entonces lo tenemos que creer. Ahora, yo escuché hace poco que hay cristianos que viven siempre en incredulidad, siempre están dudando de Dios, siempre tienen miedo, siempre están luchando porque no creen lo que Dios dice, toda su vida están así. Es difícil de creer eso, porque realmente si no hay fruto del Espíritu, si no vives una vida a esa realidad de que el Espíritu Santo vive en ti, a lo mejor nunca naciste de nuevo. Porque el nacer de nuevo significa tener el Espíritu Santo. Entonces un cristiano, un creyente, puede llegar a pecar, por supuesto, porque estamos en la carne, ¿verdad? Pero no puede vivir en la carne, no puede vivir en pecado todo el tiempo. Aunque el Señor dice que creyentes carnales, pueden haber creyentes carnales, que son creyentes, dice el Señor, que les domina más la carne, ¿no?, que el espíritu. Eso es triste, pero como decía, puede pecar alguna vez, puede hacer cosas en la carne, o no aprendió a dejar el Espíritu Santo obrar en su vida, y su carne es muy fuerte, su viejo hombre, pero sí tiene que verse de alguna manera ese fruto del Espíritu, porque esa es la garantía de que esa persona nació de nuevo, ¿verdad? Bueno, punto 4 sería un tema muy delicado. Con esto discrepamos con hermanos nuestros que son pentecostales, porque ellos toman el libro de los Hechos como una base para apoyar sus ideas de que el Espíritu Santo tiene que venir otra vez a morar en nosotros con una nueva experiencia, que hay manifestaciones externas de lenguas y milagros cuando el Espíritu Santo viene, y eso es por unos pasajes puntuales que hay en el libro de los Hechos, que os dejo ahí las citas, porque es la única vez en el Nuevo Testamento que se habla de esas experiencias, y después, si tú ves en las epístolas, nunca más se habla de esas experiencias, ni siquiera que diga que haya que tener esa experiencia de recibir un bautismo especial del Espíritu Santo después que te conviertes, o que los apóstoles enseñaran y predicaran que después de la salvación había que recibir una experiencia especial como en Pentecostés. Lo que sí nos dice el Señor es que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Antes, bautizar es sumergir, es entrar dentro, como cuando nos bautizamos en el agua, ¿verdad? Es entrar dentro del agua. Y es lo mismo lo que dice del bautismo del Espíritu Santo. Él nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos piedras vivas en el edificio también, que es la iglesia. Entonces, como colocar una piedra en un edificio, la introduces en el edificio y esa piedra forma parte de esa pared, de ese edificio. Entonces, lo mismo es con el Espíritu Santo introduciéndonos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Ese es el bautismo del Espíritu Santo, el que Él nos introduzca en el Señor. En el Antiguo Testamento, el Señor tomaba a una persona y la llenaba del Espíritu Santo, como vemos en Sansón, vemos en Elías, y bueno, y ellos hacían grandes cosas porque eran llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos. Esa es la gran diferencia con el Antiguo Testamento, y por eso Jesús dice: el Espíritu Santo está con vosotros, pero estará en vosotros.
Entonces eso tenemos que tener claro, que el día de Pentecostés cambia la historia para nosotros los que creemos en el Señor. Tenemos la ventaja que no tenía Abraham, que él creía en el Señor, pero el Espíritu Santo no moraba en él. Sin embargo, nosotros sí, ahora tenemos esa verdad tan tremenda que el Señor nos dice que viene a morar en nuestro corazón. Entonces tenemos en Hechos 1:5 que el Señor dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí les está avisando de lo que iba a pasar. Después 2:4 y todo el capítulo 2 tenemos cuando viene el Espíritu Santo en esa manifestación maravillosa por primera vez en la historia, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y cuenta toda esa experiencia de lo que les pasó. Y era muy interesante que pasara eso, porque ahí habían miles de personas en la fiesta de muchos países, judíos que venían a la fiesta, que hablaban diferentes idiomas y necesitaban escuchar el Evangelio en esos idiomas para que después se esparcieran por el mundo llevando el Evangelio. Entonces tenía que pasar algo así. Fue un milagro que el Señor hizo, que era muy, muy necesario, ¿verdad? Entonces pasó eso ese día, y luego hay otro hecho curioso que es en el 8:17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran que les imponían las manos Pedro y recibían el Espíritu Santo? En esta ocasión fueron los samaritanos. Entonces era muy importante eso, porque los samaritanos era, como sabéis, era gente que no eran queridas por el pueblo judío, eran discriminados porque ellos eran una mezcla de judío con pueblos que habían estado en la dispersión, pueblos que habían traído también de otros lugares y los habían llevado a Samaria, entonces se habían mezclado, no eran auténticos judíos. De hecho, ellos habían hecho un templo en Samaria porque no les dejaban ni entrar en el templo de Jerusalén. Para los judíos, como Pedro y todos los demás, era muy importante que ellos vieran con sus ojos que el Espíritu Santo también entraba en un samaritano si creía en Cristo. Eso fue súper importante para ellos. Como el Señor les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Era muy importante que los samaritanos fueran apreciados y considerados parte de la iglesia, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos, porque él realmente fue el que impulsó y que empezó con esa predicación del Evangelio a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles. Por eso lo llevó también a Cornelio, que es el siguiente caso. Cornelio lo tenemos en el capítulo 10, 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Veis cómo ellos necesitaban eso? Ver que un gentil también podía recibir el Espíritu Santo. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Eso era muy importante para ellos. Y luego en el capítulo 11, Pedro se va a Jerusalén a explicarles a los demás lo que había pasado con Cornelio. Entonces le vemos hablándoles y les dice en el versículo 15: cuando comencé a hablar, él está contando, ¿no? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Eso era muy importante para ellos, o sea, tenía que pasar esas experiencias. Así que tenemos judíos, después samaritanos y después gentiles en la tierra de Israel. Y la siguiente ocasión o el siguiente caso que encontramos es en el capítulo 19 de Hechos también, siempre en Hechos. Hechos 19, 1 al 6. Pablo está en Éfeso y entonces empieza a predicar. Y a un grupo de judíos seguramente, porque sabemos porque ellos habían conocido a Juan el Bautista, pero estamos en Éfeso, ya en la parte de Asia, ¿no? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ve que ellos no habían entendido el Evangelio o no lo habían conocido el Evangelio, ¿verdad? Seguramente se habían ido antes que Jesús empezara su ministerio. Habían solo conocido a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador, vamos a decir, como del Antiguo Testamento. O sea, él predicaba arrepentimiento de los pecados, bautizaba al que mostraba que se había arrepentido, como hace el pueblo judío ahora, que siguen bautizándose para purificarse y para varias cosas. Era un bautismo que él hacía para mostrar que esa persona estaba arrepentida, para preparar su corazón para la venida del Mesías. Pero no era el bautismo que decía: yo he creído en el Mesías Jesús. Entonces era una parte nomás, les faltaba la parte principal, que era ser salvos por el Señor Jesús. Entonces por eso ellos dicen en el 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces ahí esos judíos entendieron el Evangelio, creyeron en Jesús, fueron bautizados diferente a como bautizaba Juan, fueron bautizados porque creían en Jesús. Y entonces ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y eso es como, para Pablo sería: mira, el Espíritu Santo también viene a morar en personas que han sido bautizadas solo con el bautismo de Juan, judíos que creían en lo que vendría antes de Jesús, ¿no? Y que estaban en Asia. O sea, no era solamente para los de la tierra de Israel. Esto sí que es claro que es hasta el fin del mundo. Entonces eso confirmaba que el Evangelio, como les había dicho Jesús, iba a ser hasta el fin del mundo. Era muy importante. Y son los casos nada más que hay. Y después ya era convertirse y ser bautizados, porque ya ellos tenían claro, el Espíritu Santo mora. Realmente en las epístolas, cuando escribe Pablo o Santiago, todos ya los consideran hijos de Dios y ya los consideran personas que tienen el Espíritu Santo. No les recomiendan en ningún momento: acuérdense que tienen que recibir el Espíritu Santo, porque ya no tenía sentido, ellos ya habían entendido. Eso era muy importante. Entonces, rapidito vamos al punto 5. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Tenerlo lo tenemos cuando creemos en el Señor. Eso es así. Pero el ser llenos es un mandato. Dice el Señor: no os embriaguéis con vino, en Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces eso se lo está diciendo a creyentes que ya tienen el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Como el vino, cuando una persona está embriagada, una persona está alcoholizada, el vino le controla, le hace decir cosas que él ni siquiera puede controlar, le hace hacer cosas que él no puede controlar, está totalmente fuera de sí. En lugar de ser así, pues ser dominados por el Espíritu Santo. La diferencia con el alcohol es que tú eres consciente de lo que haces. El alcohólico
está fuera de control, incluso en su sentido común como persona. El alcohol le domina todo, ¿no? Pero el Espíritu Santo, a la vez que controla tu vida, a la vez que Él es el que obra a través de ti, Él no te saca del sentido común, no te saca fuera de sí. O sea, Él obra a través de ti de una manera que eres de bendición para los que te rodean y que glorificas al Señor en tu vida, pero a su vez tú eres consciente de lo que estás viviendo, no te deja fuera de la realidad. Hay grupos que hacen énfasis en esas cosas y tú ves que hacen cosas locas y se ponen a hacer cosas como esquizofrénicas, cosas raras, y ellos dicen están dominados por el Espíritu Santo. Eso no es cierto, porque el Espíritu Santo justamente cuando te controla y cuando el Espíritu Santo obra a través de ti, es cuando más bendición eres y más reflejas al Señor en tu vida. Y el Señor, cuando vino a esta tierra, nos mostró que Él no era una persona fuera de sí, era una persona que sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía muy bien lo que estaba hablando, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, punto sexto. Una cosa es un don del Espíritu y otra es el fruto del Espíritu. Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay personas que, por ejemplo, hay grupos que siguen a gente que hace supuestamente, ¿no?, milagros, habla en lenguas, hacen cosas extrañas, súper así como sobrenaturales, caen a sus pies porque, esa persona tiene muchos dones y todo, pero no es eso lo que refleja que el Señor vive en esa persona, sino el fruto, porque una persona puede tener talentos naturales, puede saber hablar como el mejor político, puede saber de música, un genio, que la música no es un don de Dios, es un talento natural, ¿no? Pero el Señor le puede dar una facilidad enorme para hablar idiomas diferentes, no sé, muchas cosas que una persona puede hacer naturalmente. Entonces eso no sabemos si es un don de Dios, o Dios le dio ese don, o de líder, por ejemplo, para enseñar, o es un don del Espíritu Santo. Pero el fruto sí que eso es una realidad que refleja el que eres un hijo de Dios. Es muy importante. Una persona puede tener el don para algo, un creyente puede tener un don del Señor y no lo hace en el Espíritu. Por ejemplo, tiene el don del servicio, Dios le ha dado ese don. Él disfruta sirviendo, es su pasión servir, organizar, y nunca se cansa, está siempre disfrutando de eso, hasta que puede llegar una etapa en su vida que empieza a hacerlo con amargura, con queja, pensando todo lo tengo que hacer yo porque los demás no lo hacen, y tiene malas actitudes y responde mal. El don no se le ha ido porque el Señor no pone y quita los dones, el Señor se lo ha dado a ese hijo de Dios, pero no está ejerciéndolo con amor, ni con mansedumbre, ni con gozo, que ese es el fruto del Espíritu. Lo que pasa cuando llega al cielo es que esa parte de su vida será heno, hojarasca, no serán obras preciosas para el Señor, porque no lo ha hecho en el Espíritu, no lo ha hecho con la guía del Señor, sino porque Él tenía ese don y lo ejerció. Es como una mamá que pone la mesa, pone las tazas, los vasos, y dice voy a poner todos iguales para que quede bonito, voy a hacer una ensalada para que no se queden con hambre, voy a ver si pongo un mantel bonito para que cuando venga mi familia estén todos contentos, sirviendo con amor a su familia. O por otro lado hace lo mismo, pone las mismas cosas, pero todo el rato está pensando, siempre lo tengo que hacer yo, acá nadie ayuda, esto no puede ser, abusan de mí, les voy a decir esto, les voy a decir lo otro. Es muy diferente su actitud, ¿verdad? O sea, está haciendo lo mismo, pero no lo está haciendo con amor, con alegría, con gozo, con mansedumbre, con templanza. Bueno, es como la persona que se va a jubilar y le dicen
Mira, del año 1995 al 2000 está registrado que trabajaste en tal empresa, pero después ya no hay más registro. ¿Pero cómo? Si yo trabajé 30 años en esa empresa, me maté trabajando, pues aquí no está registrado, no cotizaste nada. Bueno, una cosa parecida puede pasarle a un creyente cuando llega al cielo, nos puede pasar, y Dios quiera que no nos pase, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que no van a salir a la luz porque desaparecerán, se quemarán como el heno y la hojarasca, porque solo, dice el Señor, Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis tenido a los santos. O sea, el trabajo de amor. O sea, si nosotros no hacemos las cosas con amor, por ejemplo, que es una de las partes del fruto del Espíritu, eso se quemará. Si lo hacemos por otros motivos, por agradar a la gente, o por cumplir, o por hacernos los mejores que los demás, cualquier otro motivo no sirve para nada. Tenemos que hacerlo para el Señor, con amor, con ese deseo de edificar en la iglesia, de ser piedra viva en el edificio que es la iglesia, ¿verdad? Y edificar para que el Señor sea glorificado, ¿no? En Gálatas 5, 16 al 26 tenemos, que eso lo podéis leer tranquilas después, es las obras de la carne comparadas con el fruto del Espíritu, que es lo que vamos a estar estudiando, el fruto del Espíritu. Entonces ahí nos hace una descripción clarísima de la diferencia que hay entre uno y otro, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero bueno, es muy importante eso, los dones el Señor los da, cada creyente por lo menos un don tiene que tener. El don del Espíritu Santo es un don, ¿verdad? Es que el primero y el más importante que nos da el Señor. Pero después hay dones que Él nos da para edificación de la iglesia, que el Señor nos da y eso es irrevocable. El Señor no nos va a quitar esos dones. Ahora, el tema del fruto del Espíritu, eso sí que es importante porque eso es lo que, vamos a decir, gobierna todo y dirige todo lo que nosotros hacemos. Ese fruto que tiene que salir de nosotros, el fruto del Espíritu. Séptima cosa y última, la manifestación externa de que el Espíritu Santo mora en un Hijo de Dios no es hablar en lenguas, no es hacer milagros, no es caernos por el suelo. Ninguna manifestación de esas sirve para nada porque no es cierto. La manifestación externa, lo que las otras personas ven, es el fruto del Espíritu Santo. Lo que sale de nosotros cuando hablamos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, ese fruto que los demás pueden ver es lo que hace que se vea que el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, después vamos a estar hablando detalladamente de cada parte del fruto del Espíritu Santo en la siguiente clase y espero que el Señor os bendiga mucho y podáis meditar y pensar en estas cosas que son muy importantes. El Señor os bendiga.